Hola, bueno, pues estamos aquí en nuestro intento de guía de lectura, siempre intento, porque siempre va a ser un intento de Ser y Tiempo, Heidegger, Ser y Tiempo, de la editorial Trota, ¿vale? Y de la traducción de Jorge Eduardo Rivera. Bien, pues habíamos estado hablando durante todo este tiempo solamente acerca de la nota preliminar, el concepto de originario en Heidegger, el concepto de acontecimiento y la cita que Heidegger hacía del sofista de Platón, ¿no? Y ahora ya nos vamos a introducir, valga la redundancia, en la introducción, y vamos a intentar ir a por la introducción, ¿de acuerdo? Entonces la introducción lleva por título Exposición de la pregunta por el sentido del ser, ¿de acuerdo? Estamos en la edición de Rivera, estamos en la página 23, ¿de acuerdo? Aquí, página 23. Bien, la introducción se llama así, Exposición de la pregunta por el sentido del ser, y son dos capítulos. El capítulo primero, que es la estructura y primacía de la pregunta por el ser, y el capítulo segundo, que hablará de la doble tarea de la pregunta por el ser. ¿De acuerdo? Entonces, bien, capítulo primero, necesidad de una... tiene el primer epígrafe, se llama necesidad de una repetición explícita de la pregunta por el ser. Bien, vamos a ver aquí, también siguiendo al propio Jorge Eduardo Rivera en su guía de lectura, vamos a ver aquí por qué exactamente este título, ¿no? Necesidad de una repetición explícita del epígrafe primero, necesidad de una repetición explícita de la pregunta por el sentido del ser. Bien, digamos que repetición aquí, el término que utiliza Heidegger es Wiederholung, y es una especie, no exactamente es una repetición y nada más, sino que es una especie de retomar, ¿no? Se retoma la pregunta por el ser, ¿no? La pregunta de los griegos, ¿vale? Pero a un nivel originario, en el concepto de originario Ursprung que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? De tal manera que retomar no es sencillamente reiterar, sino reformularla, ¿no? Reformular la pregunta de los griegos desde la actualidad. Ya sabéis que esto es la manera de inaugurar la hermenéutica, ¿no? Y que aquí no se trata, ¿no? Como lo hacen algunos autores, ¿no? Todavía desde la historiografía, no se pretende, digamos, investigar lo que realmente es el mundo griego, ¿no? Lo que realmente es la pregunta por el ser, ¿no? Lo que realmente hubo, ¿no? Y que se ha perdido, ¿no? Aquí no hay un realmente nada, ¿no? Aquí es siempre una cuestión de interpretación y de interpretación de textos, además, ¿no? Y la interpretación de texto que inevitablemente está condenada a hacerse desde la actualidad, ¿no? Es así, ¿no? Bien. Retornar no es reiterar, sino reformularla desde la actualidad, desde la ahora, ¿no? Bien, el título de la introducción sería, cuando el título de la introducción habla acerca de la pregunta por el sentido del ser, ¿no? Sería en alemán Frage nach dem Sinn von Sein, ¿no? Y aquí nach dem Sinn von Sein, ¿no? Es la pregunta por el sentido, la pregunta por el ser, la pregunta por el ser, ¿no? Hace aquí una aclaración Jorge Eduardo Rivera, que no es la pregunta por ser, sino la pregunta por el sentido mismo del ser, ¿de acuerdo? Es una pregunta que ya sabemos que había caído en el olvido, ¿no? Que ya él en los años 20 da a entender que ha caído en el olvido. Pero bueno, vamos a ir a lo que nos interesa aquí ahora mismo. Bien, se llama exposición por la pregunta por el sentido del ser, ¿no? Ya hemos dicho que la introducción se llama así. Hemos visto lo que significa
esa necesidad, ¿no? Necesidad de una repetición. Y ahora vamos a ver qué es lo que entiende Heidegger aquí por exposición. Exposición de la pregunta por el sentido del ser. Exposición viene a decir mostrar todo lo que lleva consigo la pregunta del ser. Un mostrar como un sacar a la luz, ¿no? Como una sacar a la luz, ¿no? Como un mostrarse desde sí, ¿no? También es una manera de entenderlo muy fenomenológica, ¿no? Ese sacar a la luz, ese mostrar, ¿no? Supone desplegar la pregunta, aquí está, en sus momentos constitutivos. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué momentos constitutivos son los que corresponden al despliegue de esa pregunta, o sea, a la exposición, ¿de acuerdo? Entonces, esos momentos constitutivos estarían divididos entre los dos capítulos que corresponden a la introducción. Hemos dicho que el primer capítulo habla sobre la necesidad, estructura y primacía de la pregunta por el ser. Y el segundo capítulo habla acerca de la doble tarea de la pregunta por el ser, ¿de acuerdo? Bien, estos momentos constitutivos hemos dicho que están divididos entre estos dos capítulos y vamos a ver cuáles son, ¿no? El capítulo primero, el momento constitutivo de esta pregunta por el sentido del ser, va a ser la necesidad de esta pregunta. Aquí Heidegger va a justificar la necesidad de esta pregunta. Va a justificarla, tiene que justificarla porque hemos visto que la pregunta ha caído en el olvido desde la época de los griegos y los autores que han conformado la historia de la filosofía y en concreto la metafísica, ¿no? el despliegue histórico de la metafísica, estos autores, digamos que han o solapado u olvidado de alguna manera la pregunta del ser, la han dejado a un lado, ¿no? Incluyendo desde el propio Aristóteles, ¿no? Bien, seguimos. Luego hay la estructura misma, ¿no? La estructura misma de esta pregunta, ¿no? Luego veremos la primacía ontológica y óntica de esa pregunta. Y finalmente, en el segundo capítulo de esta introducción, ya hemos dicho que estamos en la introducción, lo vuelvo a repetir otra vez, estaremos ante la primera tarea de la pregunta, dentro del desarrollo de la pregunta, y una segunda tarea, ¿vale? Finalmente habrá un método y un plan de desarrollo, ¿no? Aquí en esta introducción nos está diciendo, como si fuera una tesis doctoral, nos está diciendo cuál va a ser la metodología, qué se va a utilizar, cómo va a ser, cómo se va a desarrollar esta pregunta, ¿no? Y el plan y el desarrollo. Es como si fuera una tesis doctoral, es muy parecido. Bien, bueno. Nos vamos a ese primer momento constitutivo que habíamos dicho, ¿no? Que es el momento constitutivo de la necesidad de esta pregunta, ¿no? Donde aquí Heidegger se justifica por esta necesidad, ¿no? Bien. Lo dejo aquí para que el vídeo no sea demasiado largo y sigo en el siguiente vídeo.